Este Shabbat, que es Shabbat Bereishit, el primer Shabbat del año, donde se lee la primer Parshá del año, por eso se lo llama el primer Shabbat, donde empezamos el nuevo ciclo de la Torá, que terminamos de leer ayer, Simchat Torah, y ya empezamos a leer la primera parte del Bereshit. Hoy también leímos. Este Shabbat se bendice al mes de Mar Heshvan, que empieza la semana que viene. El miércoles y jueves es Rosh Chodesh. Este Shabbat se recita todo el Teilim temprano por la mañana, es un día de Farbrengen. Y sobre eso nos habla la Yom Yom. Y explica así, el Farbrengen público en general, o el Shabbat, o Mozae Shabbat, o sea, sábado de noche en particular, es uno de los pilares de la senda de los Hasidim y del Hasidismo. El acceso y pasaje a la mitzvah fundamental de Abad Israel. O sea, el objetivo de un Fabrengen es estar en comunidad, mancomunarnos, no sé si está bien dicho, y que salga de eso la Abad Israel. El Fabrengen no es como se dice en Yiddish, hacer Areinzogen, aprovechar para, a veces que uno por ahí hace un lejaim, y cuando uno hace un lejaim, por ahí está, como dicen, Ignaz Yain y Sod, cuando entra el vino salen los secretos, entonces uno por ahí aprovecha que está un poquitito más alegre y quería decirle algo al otro, y aprovecha para decirle al otro cosas que en momentos de lucidez total no diría. Y no siempre ese es el objetivo. En la gran mayoría de los casos, los principales oradores demandan de los participantes que mejoren sus costumbres y prácticas, que fijen tiempos para el estudio de Hasidut y los preserven, y que el estudio sea encaminado al aprendizaje y el cumplimiento de los preceptos. La idea general y el método de admonición está bien explicado en un mamar que empieza con las palabras Beim Ruach Hamoshech, un mamar del Rebbe anterior. Cada uno de los Hasidim haría bien en estudiarlo a conciencia. No obstante, esta admonición durante el Fabrengen hace exclusivamente a los aspectos en los que no existe en absoluto avergonzar al otro, como era antaño, cuando cada cual reprendió a su prójimo con gran amor y cariño. O sea, el prójimo, ¿qué tal, Alfredo? El prójimo tiene que sentir que si está en un Fabrengen y está en una reunión donde hay mancomunión entre todos los presentes, no tiene que sentir que el otro lo está amonestando, sino todo lo contrario. El otro tiene que sentir el amor que parte del otro, y ese amor realmente, como dicen los sabios, Varima Yotzim min alev, palabras que salen del corazón, Nichnasim el alev, penetran el corazón, Upoalim Peulatam, cumplen su objetivo, pero siempre y cuando sean palabras del corazón. Si uno dice, voy a aprovechar para darle con todo a este, a ella no sirvió. Conté el otro día que estábamos reunidos en la cena de Simchat Torah, pero creo que refleja esta pequeña historia lo que estoy hablando, que una vez estaban en la noche de Pesaj, en una de las noches de Pesaj que estaban reunidos, supongo que era un ceder, en la mesa del Rebbe anterior, y había Hasidim, y había algunas visitas también. Muchos de ustedes saben que los Hasidim acostumbramos a no mojar la matzá. No ponemos la matzá dentro del agua ni adentro de la sopa. Cuidamos bien de que la matzá se coma sin tocar nada de líquido, líquido relacionado con el agua.
había en esa cena habían servido borscht. Borscht es, para los que no saben, es una bebida hecha a base de remolacha, bien colorada. Entonces, había una visita que agarró la matzá y la metió adentro del borscht. Había unos hasidim, unos jóvenes ahí que lo fueron a amonestar a esta persona diciéndole, ¿no sabés que no se puede mojar la matzá? O sea, no de buena manera, aparentemente. El rebe anterior vio que había un poco ahí de ruido, un poquito de cosas, y preguntó, ¿qué está pasando? Y le contaron al rebe anterior. Entonces el rebe anterior dijo, Sisbeser a Reuter Matze y a Reuter Ponim o Punem. Esto significa preferible una matzá colorada que una cara colorada. En otras palabras, antes de avergonzar a otro, y más aún antes de avergonzarlo en público, hay que tener mucho cuidado. Y entonces el objetivo del Fabrengen está muy bueno, pero uno tiene que saber cuál es el límite. El Fabrengen es para salir fortalecido, pero no para salir avergonzado. Lo fortalecido tiene que ser a través del Abat Israel, del amor al prójimo. Dice el versículo, cuando Yosef estuvo en la cárcel, y más aún Yosef Atzadik, el hijo de Jacob, cuando fue vendido a Egipto y después lo mandaron a la cárcel, no vamos a entrar en todos los detalles, porque no es este el objetivo ahora, por qué estuvo en la cárcel, pero que sí estuvo, más que en la cárcel, estuvo en un pozo. Y ahí dice, Vayeí Aharei Shnataim Yamim, y fue después de 2 años. Pregunta a un gran sabio sefaradí que se llamaba Rabbeinu Bejaye, y él dice, ¿para qué tiene que decir la Torá? Vayeí Aharei Shnataim Yamim, y fue después de 2 años, días. O sea, aparentemente es una expresión redundante. Entonces se explica el Rabbeinu Bejaye que Yosef estuvo exactamente 2 años en el pozo, en el calabozo, en el pozo, en el túnel. Y nuestros hermanos que salieron el día de Oshaná Rabbah, el lunes pasado, que salió Baruch Hashem, que salieron de los pozos ahí de los terroristas y Yemach Shemam Bezichram, fueron exactamente 2 años después del día de Simchat Torah que habían sido secuestrados. Entonces, indudablemente, uno no deja de sorprenderse la mancomunión, la hermandad que hay dentro de Am Israel, porque no fue un día de fiesta para las familias, no fue un día de fiesta para el gobierno israelí, para el ejército israelí, no fue un día de fiesta para los miembros de los kibutzim y moshavim de donde pertenecía esta gente. No sé, no fue ni siquiera un día de fiesta solamente para aquellos Yehudim que viven en Eretz HaKodesh, en Eretz Israel. Cualquier Yehudí en cualquier latitud lejana del mundo que escuchó, que vio que estos Hatufim, que los secuestrados salieron, y salieron Baruch Hashem bastante bien. Entonces, a cualquiera de nosotros nos emocionamos, a algunos como dice el tango, se le piantó un lagrimón, como sea, todos nos conmovimos con esto. Hoy estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Itzik Horn, que es el papá, un profesor, Moré, una persona conocida, argentina, ¿no? Con los 2 hijos
que uno salió hace un tiempo y el otro salió ahora, Itán y Yair Horn. Y él cuenta, dice que entre las cosas que estaba diciendo era que, bueno, que indudablemente los engordaron con algo a los Yehudim, porque él hizo mención a ese video que apareció hace unas semanas, donde había uno que estaba acabando su fosa y que estaba recontra flaco, escuálido, y ahora se lo veía bastante presentable, por decir de alguna forma, si se puede decir así. Pero como sea, Baruch Hashem que están de vuelta, Baruch Hashem los cuerpos que ya están de vuelta, y que Hashem ayude que todos los cuerpos ya estén de vuelta en el Hakodesh. Y que esta mancomunión, esta hermandad del Am Israel sirva de lección para saber que los Yehudim tenemos que estar unidos. Podemos pensar diferente, no hay ningún problema. Podemos estar en las antípodas en nuestros pensamientos, no hay ningún problema con eso. Pero lo que sí tenemos que saber es que como sea, tenemos que estar unidos. Y como dijimos antes, estamos llegando al primer Shabbat del año. Y el Shabbat del año habla sobre la creación, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el comienzo Hashem creó los cielos y la tierra. Y, y acá vemos algo que es muy interesante. A veces hay cosas que uno la ve a simple vista, pero por ahí no se le presta tanta atención. Pero sobre eso quiero detenerme. Por ejemplo, el mundo en general, especialmente el mundo occidental, el día, ¿cuándo empieza el día? A las 12 de la noche. Llega a las 12, hoy es 16 de octubre, a las 12 de la noche, exacto, cambia el calendario y se hace 17 de octubre. ¿Por qué es así? Así fue estipulado. No viene el caso ahora, pero el mundo occidental maneja así su calendario. Hay otros que manejan el calendario desde que salen otras culturas, digamos, el día comienza con la salida del sol. ¿Y cuándo empieza el siguiente día? Con la salida del sol al día siguiente. Hay algunas otras sociedades o por ahí clanes o grupos que el día empieza al mediodía y termina al mediodía del día siguiente. Sin embargo, nosotros, los Yehudim, el día comienza con la salida de las estrellas o la caída del sol. ¿Cuándo es exactamente el cambio del día? Podemos hablar en otro momento, pero digamos con el crepúsculo. Y hasta el día siguiente, cuando también se hace el crepúsculo acá en Buenos Aires, estamos más o menos en ese momento, en el momento del cambio del día. ¿Por qué es así? La respuesta sencilla es porque dice, Vayere, Vayboker, Yom Echad, Yom Sheni, la Torah dice, y se hizo la noche, se hizo el día, y ese fue el primer día, y así el segundo, y así el tercero, hasta llegar al séptimo día. Algunos dicen también que uno durante el día está con los temas de trabajo, con las ocupaciones, y a la tardecita cuando vuelve a la casa. Entonces cuando vuelve a la casa es cuando empieza el nuevo día. Había un gran sabio del Talmud que vio un día que su maestro, Rabbi Yehuda, estaba de buena onda, lo veía muy bien. Entonces pensó, así cuenta el Talmud, es un buen momento para hacerle una pregunta sobre el cosmos, cómo funciona todo. Y le hizo esta pregunta, ¿por qué el día empieza a la noche y no empieza a la mañana? Entonces
El Rabbi Yehuda le contestó así, porque así funciona el mundo. Cuando uno ve los animales, uno ve que las cabras van adelante y las ovejas van atrás. Y así fue la creación del mundo. Explica el Talmud qué significa que las ovejas van adelante y las cabras van atrás. Perdón, las cabras van adelante y las ovejas van atrás. Normalmente las cabras, o por lo menos las que habla el Talmud, eran negras. Y después las ovejas eran blancas. Entonces, ¿qué quiso decir? Así es el orden del mundo. El mundo primero viene la noche y después viene el día. Ese es el orden del mundo. ¿Cuál es el secreto de esto? El secreto es que, ¿por qué Hashem creó primero esto? Entonces la respuesta es la siguiente, la respuesta es sencilla y profunda a la vez. Uno tiene que saber que no todo es, mejor dicho, el objetivo es el día, el objetivo es la luz del día, pero antes de la luz del día está la noche, están las dificultades, los desafíos que uno tiene que superar. ¿Vieron que está la famosa frase, uy, se nos vino la noche? Y se nos pudo haber venido la noche a la mitad del día, a las 12 del mediodía, con un sol radiante. ¿Qué significa esa frase? En realidad es una frase exacto de lo que dice la Torá. La noche representa las dificultades. La noche representa los desafíos que uno tiene que superar. Pero el objetivo no es la noche en sí, sino el objetivo es el día. Fíjense, había un gran rabino, el rabino Abraham Tversky, tal vez escucharon hablar de él, una personalidad, un adelantado, él era rabino y psiquiatra, médico psiquiatra, que él trabajó mucho en adicciones. Falleció hace unos años, creo que en el año de la pandemia, ya era grande, en Jerusalén, vino muchas veces a hablar en los congresos de Shluchim, un Hasid, hay un montón de libros, escribió historias, y él decía que el problema no es la adicción, el problema no es la droga, el problema es lo que llevó a la persona a drogarse o a alguna otra adicción, sea cual fuere. El alcohol, la droga, el sexo, lo que sea. El problema es lo que lleva, qué es lo que pasa que a la persona lo lleva a eso. Eso la noche y después viene el día. Si queremos verlo en forma más profunda, vamos a ver que en la Cábala explica que este es el secreto de la creación. Estamos con el Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo era el mundo antes de la creación? Como explican los sabios, que el mundo fue creado yesh me'ain, algo de la nada. Pero ¿qué había antes de la creación, por decir de alguna forma? Porque ni siquiera podemos decir antes o después, porque lo único que había era Hashem, era Dios. Y Hashem está por encima de tiempo y espacio. Pero no podemos decir que en Dios estaba antes o estaba después. Pero para que nosotros podamos entender, aunque sea poco, que dice la Kabbalah, que en el mundo era un espacio totalmente llenado por Hashem. Pero para poder crear al mundo, hacía falta una condensación. Si Hashem está por encima del tiempo y espacio, para Hashem lo limitado y lo ilimitado es exactamente lo mismo, porque Hashem es el creador de todo. Para que nosotros, seres humanos y limitados, podamos ser creados, era necesario que haya en hebreo se dice un tzimtzum, en castellano se podría decir una condensación. Y por ahí se hizo un halal. Un halal es un agujero. Y por ese agujero pasó la luz de Hashem, la condensación. Y ahí por esa condensación, por ese agujero pasa, mejor dicho, no pasó, la luz de Hashem.
Y así es creado el mundo. El mundo, como hablamos en otras ocasiones, es creado permanentemente. Pero la palabra mundo en hebreo se dice olam. Olam viene de la palabra helem. Helem quiere decir ocultamiento. O sea que Hashem está oculto, no lo vemos. ¿Pero por qué no lo vemos? Porque ese es en nuestra misión. Hashem nos mandó a este mundo con una misión especial, hacer de este mundo una morada para Él, encontrarlo a Él, encontrarlo a Hashem en cada cosa, en todo, en un árbol, en una piedra, en el día hermoso, en la lluvia, en la familia, en la esposa, en los hijos, en el marido, en todo lo que tenemos, en un animalito, en todo está Hashem, está la presencia de Hashem. Nosotros tenemos que descubrirla y mejorarla, elevarla, refinarla, hacerla, hacerlo mejor. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión es del Helem, de la oscuridad, del ocultamiento, hacer luz. Por eso dice, Vayeyere Boker, y se hizo la noche y se hizo el día, y por eso nuestro día empieza al atardecer, cuando viene la noche, para que uno sepa claramente que no es que se nos viene la noche. La noche representa los desafíos, la noche representa los obstáculos que pueden, que de hecho están, pero no están para embromarnos la vida, están para que después se haga la luz, para que venga la luz. Ese es el objetivo es la luz. Escuché un maíz de un colega, de un rabino, que él lo escuchó de uno de los secuestrados, que contó lo siguiente, es algo increíble. No me pidan una explicación, porque no la tengo, la explicación de lo que les voy a contar. Cada uno que saque sus conclusiones, pero es algo maravilloso, lo que es un Yehudí. Él llegó con su esposa y creo que una hija, un hijo, ahí al festival Nova. Llegó a último momento. Desgraciadamente a la esposa con el hijo, la hija lo mata. Se llama, perdón, Or Levi. Así se llama. Or justamente quiere decir luz. Y a él se lo llevaron secuestrado. Entonces él cuenta que en la primera etapa de su secuestro estaban en una casa aparentemente y en esa casa había una pared y por esa pared había como un agujerito. Imaginamos que en Gaza en muchas paredes hay agujeritos. Por ese agujerito pasaba como un hilo de luz y él se aferraba a su vida era ese halo ese pequeño hilito de luz que pasaba por ese agujerito. Estuvo unos 500 días secuestrado este muchacho, que es un montón. Un día es una barbaridad. Imagínense 500 días. Después lo sacaron él cree, ¿no? Lo sacaron de esa casa y lo llevaron a un túnel. En el túnel había una lamparita de LED, una lamparita, y su vida se aferraba a la lamparita. Él pensaba, todo iba alrededor de qué podían hacer en esos lugares solos. Pensar, no puede ni entender cómo estuvieron y cómo salieron vivos. Pero dice el último tiempo, escuchen esto, lo que él cuenta, el último tiempo hasta le apagaron la lamparita, no había luz, dice, y ahí lo descubrió Hashem, a Dios. Ahí se aferró a Hashem. De vuelta, no me expliquen cómo, no sé si él puede explicarlo o darlo a entender, pero ahí él sintió que estaba conectado. Uno podría pensar que era al revés,
cuando entraba la luz, aunque sea un poquito de afuera, bueno, entraba un poco de luz. Después por lo menos tenía la lamparita. Cuando ya no tenía nada, ahí se dio cuenta que toda la conexión de él la tiene con Hashem. Estamos hablando de gente que no sé, hasta hoy en día, pero hasta ese momento no eran observantes de Torah y Mitzvot. Pero por el otro lado, yo creo que también los rezos, las tefilot que hicimos permanentemente de todo lado del mundo, yo creo que no hubo un solo día de estos 700 y pico días, no sé cuánto fue, que no hayamos, cualquiera de nosotros, y cualquier Yehudí en el mundo, pienso la mayoría, que no hayamos pensado en los secuestrados, en sus familias, en los fallecidos, en los queridos soldados, en los soldados que están en los hospitales recuperándose, en los que fallecieron, 900 y pico de muchachos y chicas que fallecieron. Es algo es terrible, terrible. Sin embargo, cada Yehudí estuvo pensando en esto. Y estos son los Hagim, esto es el día de hoy. Hoy es el día después de los Hagim, el día que ya nos preparamos para el Shabbat Bereshit, que tomamos el ímpetu y la fuerza para transitar todo el año. Entonces, el primer motivo que tenemos, el primer mensaje es el mensaje de Sukkot, el mensaje de Simchat Torah, que es la unión de todos los Yehudim. Simchat Torah no hay diferencia entre el sabio y el ignorante. Todos tomamos la Torah y todos bailamos con la Torah. Y todos subimos a la Torah. Y a la Torah subió ayer, que estuvo en el templo, obviamente, o que pudo estar en el templo. Subió el gran Jajam, el gran sabio, el Rosh Yeshiva, el Rebbe, el Talmid Jajam, todo. Y el chiquito, que apenas se mueve, que ni sabe lo que es una Aleph o una Bet. Y cuando me refiero al chiquito, no me refiero solamente al chiquito en edad. Puede ser una persona de 80 años o 100 años y que todavía no sabe lo que es una Aleph o una Bet. Él también estaba en el mismo lugar subiendo la Torah. Esta unión, esta hermandad que, que muestra que los Yehudim somos un solo cuerpo, y cada uno es parte de ese cuerpo, esto es algo indestructible. Indestructible a lo largo de la historia, en nuestros días, hasta la venida del Mashiach y por supuesto después también. Entonces, este es el mensaje que tenemos que llevarnos. Cuando venga ahora Shabbat Bereshit, este primer Shabbat, tratemos todos de ir al Shir. Tratemos todos de ir a escuchar la Torah, aunque sea, cuando empieza la Torah, decir, yo estoy ahí, esta Torá no es de los sabios, la Torá no es de algunos, la Torá es de todos nosotros, de todos los Yehudim, no importa si estamos más alejados, menos alejados, sabemos más, sabemos menos, siempre hay uno que sabe menos que nosotros, pero también siempre hay uno que sabe más que nosotros. Entonces, pero todos podemos estar ahí, todos podemos ir al Shil, al templo, al Betacneset, al Knis, a la Keilah, como uno quiera llamarlo. Esto es para todos. Tratemos de estar. Y el que no puede estar porque no hay un templo, porque está lejos, porque por algún motivo no puede ir, que agarre un Humash, esto lo puede hacer cualquiera, que agarre un Humash, Bereshit, que lea todos los primeros capítulos que están interesantes y si tiene algún libro con comentarios, seguro que puede que lo lea porque es tan rico, es tan, no va a cambiar, el que no lo leyó nunca le va a cambiar la cabeza. Y el que no tiene un libro en casa todavía tiene un día, hasta mañana a la tarde, antes del Shabbat, se puede entrar a internet y hay tantos, uno puede entrar, si sabe inglés, que entra a la página Jabat, y si no sabe inglés es lo mismo. Puede entrar a la página jabat.org, Jabat con CH, jabat.org, y hoy se traduce, se lo traducen ahí al toque, y hay unos artículos maravillosos, unos artículos donde uno se puede nutrir. Lo único que tiene que hacer es imprimirlo antes de Shabbat
y después tienen 24 o 25 horas para leer cosas hermosas, maravillosas y entender un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que Hashem nos otorgue, cuando terminaba Simchat Torah y así también cuando terminaba Shabbat Bereshit, el Gabe, el Gabe del templo en Lubavitch daba un golpe en la mesa, decía, de Jacob alach ledarko, como dice el versículo, Jacob fue en su camino. ¿Y con quién se encontró? Con los ángeles de Hashem. Entonces, tuvimos todas las festividades. Ahora Jacob alach ledarko, tenemos que ir a toda la bendición que recibí, la energía y la fortaleza que recibimos durante las festividades, tenemos que volcarlas en el día a día, hasta el año que viene que vamos a recibir de vuelta. Pero ahora tenemos los depósitos, estamos con los tanques llenos. Así que el auto está con todo, los tanques están llenos, las cubiertas están perfectas, los alerones, el manubrio, la transmisión, está todo perfecto. Hay que ponerlo en marcha y apretar el acelerador. Shabbat Sí. Shalom.